es la hora. No tenemos a nadie conectado hasta ahorita, pero vamos a comenzar. Al fin que esto se está grabando y si alguien no se pudo conectar, pues ya se los pasaremos más adelante. Raúl, ¿quieres hacer la oración para comenzar? Sí. Señor Jesús, muchas gracias por este grupo en Zoom que está comenzando, Señor. Gracias porque lo estamos transmitiendo en las casas, Señor, por los muchachos que transmiten los videos en casa, por las videollamadas y en Zoom. Te damos gracias por hacernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener una pequeña dinámica. Voy a pedirle a ver que me ayude a sostener esto porque si no, no se va a ver. Casi ni se ve. Es un juego como el ahorcado, pero es el ahogado. ¿Sí? En caso de que no adivinemos, pues este niño se va a ahogar. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién me dice una letra? La A. La A. Son muchas A's. Bueno, eso es bueno. Ya son todas las A's. Raúl, otra letra. M. M. Bueno, dijeron Raúl, pero contestaron No, y Raúl. Esos dijeron la M. ¿Dijiste I? Otra letra y piensa. I. Dice que la I. No es cierto, no dijo que la I tiene hipo. Pero yo lo interpreté como que dijo I. Ya se fue. No se ha ido. Otra letra, Raúl. Una letra. B. B. ¿Cuál B? ¿De burro o de vaca? Burro. No hay primera ahogada del monito. Vamos a Primero, mira, de monito. otra letra. H. H. H de hormiga. H de hormiga. ¿Y por qué no de una vez la O? Ok. Yo voy a marcar las H's. Oh, ¿ya te cansaste? No. Bueno, sí, pero no importa. ¿Puede P? ¿P de perro? Voy. Es que todavía estoy con la O. Sí, hay P de perro. Por usted también. Sí hay P. Ay, ya me dolió la espalda. Otra P. Casi todas las P's. Otra letra, Raúl. R. R. Otra. X.
No, X no hay. Ah, sí hay X. Sí hay X, sí hay X. Sí hay X. Sí hay X. Yo quería que se ahogara. Mexicanos. Otra letra. Q. Sí hay Q. Otra, Raúl. Letra N. Hay muchas N. S de sol. Sí hay Q. Sí. ¿Querías que se ahogara? Yo también dije X para que se ahogara y mejor luego me acordé que sí tenía. B de vaca. Todavía no termino. Voy en la S apenas. Pero sí lleva. Sí, no es vaca. Otra. W de Wenceslao. Ah. Ya te mojaste los pies, Angelito. Otra letra. G. ¿G de gato? Sí. Sí, G de gato. Otra letra. B de boca. Esa ya la pusimos, ¿verdad? Sí, porque es la misma que la B de burro. D de dedo. ¿Cuántas faltan? Ya casi terminamos. Ya no sé letras. R ya. Ya lo K. vamos a terminar. Cada kilo. Cada kilo. Cada kilo no, cada kilo no. Por los pies. Nomás se mojó los pies. Ya lo vamos a terminar porque Rebequita ya se está cansando de cargar. Nadie dijo la U. Siempre se empieza por las vocales. Sí. Raúl, ¿te puedes parar ahí donde está Raquel para que ahorita que comience a escribirlo lo veas? Sí. Párate aquí y lee lo que dice en el cartel. Y de hacer discípulos. ¿Por qué? Y de hacer discípulos a todos los mexicanos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa, donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y esto fue nuestra visión. ¡Ay, mi espalda! Esta fue nuestra visión. Y bueno, nuestra visión. Y no se ahogó. No se ahogó el monito. No se ahogó, está feliz porque no se ahogó. Y bueno, nuestra visión se refiere a que le hablemos de Jesús y de nuestra fe a aquellos que estén cerca de nosotros, no precisamente todos los mexicanos, porque pues si conocemos un colombiano, un argentino, pues ni modo que le prediquemos, ¿verdad? Sino que se refiere a que pues les prediquemos a todos los que están cerca nuestro. Y bueno, sobre lo de dar la vida por nuestros amigos, se refiere a que estemos siempre que alguien nos necesite y que esté en nuestras manos ayudarlo, pues ahí debemos de estar. Y bueno, sin otra cosa que decir, pasamos a la palabra. Este tema, yo ya lo había hablado la semana pasada en otro grupo, pero hoy lo quiero retomar. Y bueno, es acerca de un joven pastor llamado Timoteo. Quiero tomar como versículo base, primera de Timoteo 4:12.
¿Ok? Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok. Pablo es quien le escribe estas palabras a Timoteo. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Con este versículo muchas veces uno puede llegar a pensar que Timoteo era un chavito de 16 años, 20 cuando mucho, pero no. Los historiadores dicen que Timoteo tenía alrededor de 30 y tantos años. Pero, soy joven. Sí, pero aún así, pues era joven para la encomienda que Dios le había enviado, que era pues hacerse cargo de una iglesia. En este caso era la iglesia de Éfeso. Dios le dice a esta iglesia en Apocalipsis 2, le dice, has sido obediente, has soportado con paciencia, has descubierto a los falsos apóstoles, hallando a los mentirosos. Todo esto, entre otras cosas, tenía digamos, de bueno, eran las cualidades de la iglesia de Éfeso. Pero también le dice algo que no es tan bueno. Le dice, pero has olvidado tu primer amor. Y no, el primer amor no se refiere al noviecillo de secundaria, obviamente. El primer amor se refiere a que esta iglesia de Éfeso ya no amaba a Jesús como antes, como cuando, digamos, cuando se convirtieron, que está todo aquí, el fuego ardiendo en su corazón y todo, a ellos ya se les había apagado. Y bueno, así estaba la iglesia de Éfeso. No en balde, Dios le hablaba a Timoteo a través de Pablo ciertas cosas que ahorita les voy a decir. En los siguientes versículos que continúan a lo que leímos primero, en lo que es segunda de Timoteo 4, del 13 al 16, Pablo le deja unas tareas a Timoteo. Lo primero que le dice es, ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación. Timoteo era el pastor de esta iglesia. Timoteo, digamos, tenía el deber, primeramente, de conocer él primero qué era lo que Dios tenía para su iglesia en Éfeso. Si Timoteo no se metía en la lectura, en la enseñanza, no se ponía él primero a estudiar, pues mucho menos iba a poder instruir a la iglesia. En el 14 le dice, no descuides el don que hay en ti. Se habla mucho acerca de los dones y los talentos y todo esto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, cuando empieza a enfriarse el amor, el primer amor que nos menciona en Apocalipsis, cuando nos empezamos a apagar, pues nos vamos olvidando de todo esto, ¿verdad? Se nos olvida que Dios nos ha enviado a algo. Descuidamos el talento que Dios nos dio. Pero Pablo le dice a Timoteo, el don que te fue dado por profecía. Estos dones, estos talentos, Dios nos los regaló, ya son nuestros. Es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, mantenerlos y aún avivarlos. Enseguida, en el siguiente versículo, el versículo 15, le dice, ocúpate de estas cosas. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿No leas? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ok, en otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que sea de testimonio. Bueno, no solo a Timoteo, sino también a nosotros se nos dice en este versículo, la gente te ve a ti, me ve a mí, nos ve a nosotros como cristianos, la gente nos ubica como cristianos, como hijos de Dios.
Entonces, si ven que tú eres cristiano y haces lo que no hacen los cristianos, o digamos, pues no eres de testimonio, pues no vas a ser de bendición para ellos, al contrario, vas a ser de tropiezo. Y en el siguiente versículo, ¿lo lees también, Raquel? Donde dice, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vuelve a decir, persiste. Primero dice, permanece. Ahora le dice, persiste. Dios nos habla a través de estas palabras a mantenernos firmes en su palabra, en nuestra fe, en lo que hemos creído, pero lo más importante, pues a no olvidarnos de Él. La iglesia en Éfeso decía al iniciar esto que se había olvidado de su primer amor, o sea, que había olvidado el principal motivo por el cual estaban ahí. Dios los había rescatado, Dios los tenía ahí y ellos pues ya se habían olvidado de Él. Bueno, quedamos ya que la gente nos identifica como cristianos y que si no somos, si no damos buen testimonio, pues lejos de ser de bendición, somos piedra de tropiezo. Hay que tener cuidado con esto. Muchas veces se nos hace fácil hacer lo que hacen los demás, o por no quedar mal con los amigos, o no sé, pero bueno, aquí quiero mencionar algo que se me había pasado decirles al principio. Al inicio de las dos cartas de Timoteo, cuando empieza primera de Timoteo y cuando empieza segunda de Timoteo, Pablo se refiere a Timoteo de ciertas formas. En primera de Timoteo, al inicio, Pablo se refiere a él como un verdadero hijo de la fe. Esta cuestión pues nos la tenemos que hacer nosotros mismos, si somos verdaderos hijos de la fe o si nada más, no sé, lo seguimos por moda o porque nos llevan nuestros papás desde que estábamos chiquitos o cualquier otra cosa. Que tú seas auténtico en tu fe, en lo que tú crees, en tu cristianismo, porque a fin de cuentas pues esto es una situación personal, no porque ni siquiera si eres hijo de líderes o de pastores tienes garantizada la salvación, sino que es personal. Y en segunda de Timoteo también cuando inicia le dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo eligió a él como su apóstol. Dios te eligió a ti como, no sé, tal vez ministro, tal vez cualquiera de los, ¿cómo se llaman? Dones, no los otros. Talentos. Bueno, Dios te eligió a ti para que tú manifiestes tu fe y manifiestes lo que es Dios a través de tu vida. Timoteo tenía una ventaja muy grande. Algunos tenemos esta ventaja y otros no. Timoteo fue instruido desde chiquito. En segunda de Timoteo le dice, tu fe, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. Entonces quiere decir que Timoteo desde niño había sido instruido en todo esto. Aún así, cuando Timoteo fue instruido desde niño, tú igual no estás tan niño, pero tampoco estás tan grande, a lo mejor recién empiezas en todo esto, pero tienes toda una vida por delante para aprovecharlo. Y bueno, a pesar de que Timoteo tenía la instrucción desde pequeño, Dios a través de Pablo le dice algo en segunda de Timoteo 1, 6, 7 y 8. Dios le dice ciertas cosas aquí. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 y 8, ya lo tengo. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Es lo primero que le dice en el versículo 7. Aviva el fuego que Dios ha puesto en ti.
bueno, es como continuidad de todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? No dejar que se apague todo esto. En el versículo 7 le dice, es algo como una especie de ánimo que nos da Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Bueno, primero nos dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Muchas veces en este punto a lo mejor nos atemorizamos o a lo mejor nos da pena o no sé, decir que somos cristianos, sobre todo pues en la escuela cuando estás rodeado de gente que no lo es y que te presiona para que hagas lo malo. Pero dice también que Dios nos ha dado dominio propio. Aun cuando tú estés frente a la tentación, tú puedes dominarte. Aun cuando estés frente a la presión de todos tus amigos, tú tienes dominio propio y tú puedes decir no. Aun cuando te den ganas, ¿por qué no? ¿Por qué negar que a veces sí te dan ganas de pecar? Pero el dominio propio que Dios te ha dado, pues es lo que te puede llegar a detener. Y el versículo 8, no se los leí completo, se los voy a leer completo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero con lo que yo quiero cerrar es con la primera parte de este versículo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si no nos da vergüenza andar haciendo lo malo, ¿por qué nos va a dar vergüenza andar haciendo lo bueno, verdad? No te avergüences de ser cristiano. Dice otro versículo que vino ahorita a mi mente, pero no recuerdo dónde está, el de porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo te invito el día de hoy a estar firme, a ser como Pablo le llama a Timoteo, un verdadero hijo de la fe y un apóstol por voluntad. Bueno, sí, cuando Dios te haga el llamado, ser el apóstol por voluntad de Dios. Y bueno, quiero cerrar con esto. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por esta enseñanza que tú trajiste para nosotros. Dios, te pido que tú la lleves a cada persona, Señor, que la necesite y que quede guardada en sus corazones, Señor, y que puedan ponerla por obra, Señor, que puedan manifestar, Señor, ante todos que son hijos tuyos, Dios. Y te damos gracias, Señor, por las personas que tal vez no se pudieron conectar, pero que van a escuchar esta palabra de algún modo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y terminamos.